Saludos, bienvenidos nuevamente a la Academia Jurídica de Ola, su espacio estratégico para dominar la reválida y alcanzar el éxito en la profesión legal. Como de costumbre, les saluda el licenciado Alexander Reynoso Vázquez, fundador y profesor de Erga Omnes Law Academy, EOLA. Nuevamente, estamos muy entusiasmados con este nuevo episodio que hemos trabajado para ustedes en el día de hoy. Continuamos con nuestras cápsulas informativas y nuestro análisis sin ambigüedades de EOLA, sesión Preguntas de Discusión, septiembre 2025. Aún no han sido publicadas, pero nosotros hemos hecho este ejercicio para dos propósitos principales. Número 1, continuar educando a aquellos futuros aspirantes, dándoles tips sobre cómo nosotros abordaríamos la contestación de esas preguntas de reválida. Y número 2, para aquellos compañeros que todavía siguen en la espera que desespera, que ya está a punto de acabar, tengan una idea, ¿verdad?, de cómo nosotros hubiésemos abordado la contestación de esas preguntas y para que puedan verificar si coincide con su razonamiento. Como de costumbre, hacemos la salvedad de que las expresiones vertidas en este episodio son en carácter personal, profesional, como profesor de Erga Omnes Law Academy y no representan la opinión oficial del Poder Judicial. En este episodio vamos a discutir otras de las preguntas que causó mucha conmoción en la pasada reválida, a petición de varios compañeros, ¿verdad?, que están en la espera que desespera y que nos compartieron las preguntas. Las preguntas todavía no han sido divulgadas oficialmente, pero nos confirmó la Junta Examinadora que ellos renuncian a la confidencialidad de la pregunta tan pronto se acaba el examen y permiten que los estudiantes se la lleven porque esas preguntas no se repiten. Dicho eso, en este episodio de ahora vamos a discutir la pregunta de derecho penal, la pregunta número 6. Esa pregunta es bien ilustrativa por varias razones. Número 1, porque la gran mayoría de los puntos que se podrían otorgar con mucha probabilidad en esas dos preguntas eran puntos que ya estaban dentro de las PASCAR Pro. Número 2, esta pregunta de derecho penal, los hechos son bien ilustrativos y permiten discutir lo que nosotros llamamos las sutilezas del derecho. Mire, ¿qué son las sutilezas del derecho? Son dos figuras jurídicas que se parecen y se preguntan juntas, pero el abogado tiene que tener la capacidad de discernir cuándo aplica una y cuándo aplica la otra. Nosotros no somos partidarios de llamarle a eso cascaritas, trampas. No. Porque es que no importa si usted es estudiante, aspirante o abogado, usted tiene el deber de discernir entre una o la otra. Y por eso es importante que conozca las sutilezas del derecho. ¿Cómo se hace eso? Pues mire, importante tener y dar por probados los hechos que la Junta coloca en los exámenes. Esos son los hechos probados de la controversia que permiten inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro de manera concreta, sin ambigüedades. Y lo vamos a demostrar. Muy bien, sin más preámbulos, damos inicio a la segunda parte de el análisis sin ambigüedades de EOLA, sesión Preguntas de Discusión, septiembre 2025. Ok, como pueden ver, aquí está la pregunta número 6 de la reválida de septiembre de 2025, según nos la compartió uno de nuestros alumnos. En efecto, ¿cómo comenzamos discutiendo las preguntas? Siempre por los llamados. Vamos a verlo. Analice, discuta y fundamente los méritos de la alegación de la defensa de Andy de que éste no respondía por asesinato en primer grado, ya que no tenía intención de matar a Amigo, sino que éste murió por error. 2. Los méritos de la alegación de la defensa de Beto de que no se dieron los elementos del delito de robo y, a lo sumo, Beto respondía por apropiación ilegal agravada. Muy bien. Cuando miramos el llamado, acuérdense, todavía no hemos visto los hechos. Todavía los hechos no los hemos examinado. Estamos mirando el llamado. De entrada, cuando uno ve en el número 1 que dice la defensa de Andy y dice asesinato en primer grado,
de los 13 universos que hay en esta reválida que son preguntados, ¿dónde nos coloca ese? En el universo de derecho penal. Derecho penal. Asesinato en primer grado. Ya con eso usted delimita de esos 13 universos, se queda con uno. Con uno solamente. Muy bien. Y dentro del derecho penal, ¿cuál es la figura jurídica pertinente para ganar puntos? El asesinato en primer grado. Y también aquí estamos hablando de el error en la persona. Lo vamos a discutir más adelante. Cuando vemos el llamado número 2, que dice la defensa de Beto, ya uno más o menos sabe, ¿verdad? Que seguimos en el derecho penal. Y le menciona elementos del delito de robo. Y que a lo sumo respondía por apropiación ilegal agravada. Nos coloca nuevamente, ¿dónde? En el universo de derecho penal. ¿Y qué más? Las dos figuras jurídicas pertinentes en este caso son, para el inciso 2, delito de robo y apropiación ilegal agravada. Sutilezas del derecho que tenemos que discutir. Son figuras jurídicas que se parecen, delitos que se parecen, pero hay que discernir cuándo aplica uno versus cuándo aplica el otro. Vamos a discutir los hechos. Andy y Beto eran dos hermanos mayores de edad que vivían juntos. Andy terminó sus estudios y trabajaba como empleado en una farmacia. Se encargaba de todas las responsabilidades y los gastos de la casa. Por su parte, Beto no trabajaba, se metía continuamente en problemas y Andy tenía que ayudarlo. Por ello, los dos discutían frecuentemente. El comportamiento de Beto fue empeorando hasta el punto de que comenzó a robar las pertenencias de Andy para venderlas. Andy se cansó de la conducta de Beto y, luego de agotar varias alternativas para que cambiara su comportamiento, llegó a la triste conclusión de que no tenía remedio y la única opción era matarlo. Estudió una forma segura de hacerlo usando un veneno que provocaría la muerte al ingerirse, simulando un ataque cardíaco. Un día, como era usual, Andy preparó la comida para Beto, pero en esta ocasión le echó el veneno. Dejó el plato de comida en la mesa y salió. Sabía que Beto estaba por regresar a la casa y no quería estar presente. Se proponía llegar luego de que todo acabara para limpiar el área. En efecto, media hora después de Andy salir, llegó Beto. Inesperadamente estaba acompañado por Amigo, con quien Beto iría a una fiesta luego de cambiarse de ropa. Mientras Beto fue a su cuarto, Amigo fue a la cocina. Vio el plato de comida y decidió probarla. Tan pronto tragó el primer bocado, Amigo se asfixió y cayó al suelo sin vida. Beto lo encontró y, al percatarse de que estaba muerto, aprovechó y se llevó las gafas de Amigo valoradas en $800, que se encontraban justo al lado del cadáver. Luego llamó a la policía. Tras la investigación de rigor y al analizar la comida, se descubrió el veneno y se presentó contra Andy una denuncia por asesinato en primer grado. La defensa de Andy alegó que este no respondía por asesinato en primer grado, ya que no tenía la intención de matar a Amigo, sino que este murió por error. Por otra parte, se presentó contra Beto una denuncia por robo. La defensa de Beto alegó que no se dieron los elementos del delito de robo y a lo sumo, Beto respondía por apropiación ilegal. Tremendos hechos, ¿verdad? Analice, discute y fundamente, y vamos al primer llamado nuevamente, los méritos de la alegación de la defensa de Andy de que éste no respondía por asesinato en primer grado, ya que no tenía intención de matar a Amigo, sino que éste murió por error. Les adelanto que el tema del asesinato en primer grado es una figura jurídica que ha salido en varias ocasiones, ¿verdad? En los últimos más de 15 años que nosotros hemos examinado preguntas de reválida, este tema ha salido en varias ocasiones. Primera vez que lo vemos en la modalidad de veneno, pero lo hemos visto en otras modalidades. Precisamente, esta pregunta nos permite presentarles a ustedes nuestro producto estrella.
los materiales más efectivos para el estudio de la reválida, que son las Passcard Pro de EOLA. Para que usted tenga una idea, la gran mayoría de los puntos que probablemente podrán otorgar en estas preguntas son puntos que estaban contenidos dentro de las Passcards. Vamos a verlo. Miren, cuando usted se matricula, así luce la plataforma de las Passcard Pro marzo 2026. Tiene decks que son de preguntas de discusión de más de 15 años anteriores, decks de selección múltiple y decks de proyecciones estadísticas de OLA, jurisprudencia reciente resumida para el beneficio de nuestros estudiantes. En este caso, estamos hablando de la materia de derecho penal. Particularmente, la tarjeta 29, que trata sobre, tenemos aquí todas las de asesinato en primer grado, y la tarjeta 29 trabajaba el asesinato en primer grado. El punto que muy probablemente puede venir es el de la definición de asesinato, ¿verdad? Asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente. Estos son los puntos que salieron en la guía de calificación de la reválida de septiembre 2017. También, la pregunta 31, que también trabajó el tema del asesinato en primer grado. Mírenlo aquí en el llamado, asesinato en primer grado. Esta pregunta era de marzo 2023, o sea que utilizó como fundamento el Código Penal del 2012, que era el vigente. Define nuevamente asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente. Ya sabemos que eso es un punto. Y que si usted se lo aprende, y como en esta reválida salió con mucha probabilidad ese punto, usted se lo gana. ¿Pero de dónde sale eso? Pues mire, vamos a verlo. De las propias guías de calificación de esas preguntas que le mencionamos. Marzo 2023 y septiembre 2017. Pregunta de septiembre 2017. Asesinato en primer grado. El asesinato en primer grado. Asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente. Ese sería nuestro punto número 1. Lo vamos a ver eventualmente, ¿verdad? Cuando discutamos nuestra contestación ideal. ¿De dónde sale eso? Volvemos. Del artículo 92 del Código Penal. Cuando uno mira el artículo 92, que trata sobre asesinato, ¿cómo lo define el propio código? La fuente primaria. Asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente. Cuando sale el tema de asesinato, usted ya tiene que saberse la definición, el origen. Acuérdese la estructura sugerida que le decimos a nuestros estudiantes para maximizar las posibilidades de obtener puntos. ¿Cuál es? Usted contesta desde el origen, la definición, la regla general, las excepciones o excepción pertinente, argumentación y conclusión. Y en ese proceso de argumentar y concluir, usted tiene que hacer un ejercicio de razonabilidad y sentido común. El derecho es sentido común. Y lo vamos a discutir ya en breve. Ok, bien. Ya vimos la definición de asesinato que estaba ahí. El segundo punto que nosotros entendemos muy probablemente, ¿verdad?, debería ser adjudicado en esta pregunta, sale directamente del código, ¿verdad? El artículo 93, que es el que habla sobre los grados del asesinato. Y dice, constituye asesinato en primer grado todo asesinato perpetrado por medio de veneno, entre otros. Pero el pertinente, ¿cuál es? Veneno. Míralo ahí. Vamos a ver las passcards. Ya las passcards nos dejan saber qué de toda esa información que tiene el código era la pertinente o fue la pertinente en unas reválidas anteriores. ¿Para qué? Para ganar puntos. Incluso las passcards tienen imágenes y un poco nosotros lo ilustramos. Miren, si se fijan, el asesinato en primer grado, asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento, temerariamente. Y constituye asesinato en primer grado, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando se usa veneno, por medio de veneno. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Lo vamos a ver, pero Andy utilizó veneno para matar a Beto, pero
Se equivocó y mató a amigo. Ok. Bien. Ya lo vieron. Estaban en nuestras passcards. Muy probablemente va a salir ese punto. Y ahora vamos a la sutileza del derecho de esta pregunta. El llamado también pregunta con respecto a un tema que se llama el error en la persona. La figura del error en la persona. Miren, los méritos de la alegación de la defensa de Andy de que éste no respondía por asesinato en primer grado, ya que no tenía intención de matar amigos, sino que éste murió por error. Pero, volvemos. Aquí lo importante es que Andy siempre tuvo la intención criminal de asesinar. El mens rea. La intención criminal pura y dura. Vamos a verlo. Los hechos, ¿qué decía? Que ellos no se llevaban bien. ¿Verdad que no? También decía que discutían, que había empeorado su relación y que Andy se cansó de la conducta de Beto y llegó a la triste conclusión de que no tenía remedio y la única opción era matarlo. Tantas opciones que hay, pero él decidió que esa era la única opción, matarlo. ¿Y qué más hizo? ¿Qué denota eso? Intención criminal, pero no solo eso, ahora viene la premeditación. Estudió una forma segura de hacerlo. ¿Qué cosa? De matarlo. Usando un veneno que provocaría la muerte al ingerirse, simulando un ataque cardíaco. Lo premeditó, estudió. ¿Y ahora qué hizo? Lo ejecutó. Como era usual, preparó la comida y ¿qué dice aquí? Y le echó el veneno. Dejó la comida en la mesa para que Beto se la comiera. Sabía que estaba por regresar a la casa y no quería estar presente cuando Beto se la comiera y muriera. Pero se proponía llegar luego de que todo acabara para limpiar el área. Premeditación, intención criminal en todo momento y ejecución del proceso. Y así fue, lo ejecutó, se fue y por error es que no muere Beto, muere amigo. Pues ¿qué dice el código con respecto a eso? Vamos a verlo. Vamos a verlo. El código en su artículo 24 establece lo que es el error en la persona y dice: toda persona que por error o accidente comete delito en perjuicio de una persona distinta a aquella a quien dirigió su acción original, será responsable en la misma medida que se hubiera logrado su propósito. ¿Ok? Esto no es nuevo. Esto también había salido en una pregunta anterior, marzo 2013, y ya estaba dentro de nuestras Passcards Pro. Vamos a verlo. La Passcard 24. Míralo aquí. Hechos parecidos. Aquí, lo que pasó aquí fue que, distinto al caso del veneno, acá fue un disparo que impactó a otra persona y no a la persona original. Bien, pero lo importante es que esta pregunta es de marzo 2013, o sea, estaba vigente el Código Penal actual del 2012. Pero es bien importante que usted esa pregunta las actualice como nosotros hemos hecho. Preparamos todo este material actualizado, comentado, ilustrado para dárselo a nuestros estudiantes y que lo que tengan que hacer es aprender el derecho como la Junta quiere que usted lo aprenda para ganar puntos y demostrar las competencias mínimas. Miren lo que dice en esa ocasión. Toda persona que por error o accidente comete delito en perjuicio de una persona distinta de aquella a quien dirigió su acción original, será responsable en la misma medida en que se hubiese logrado su propósito. Importante la nota que colocó la Junta aquí y dice: nota, se asignará el punto al aspirante que argumente que el error no exime de responsabilidad penal, ya que la intención dirigida a la víctima pensada se transfiere a la víctima real. ¿De dónde salió esto? Miren, vamos a ver. Fuente primaria también. La fuente primerísima para el estudio de la reválida. Las Passcards y las preguntas publicadas por la Junta Examinadora. Vamos a buscar aquí la pregunta de marzo 2013. Mírenla aquí. Preguntas de la guía de calificación de marzo 2013.
Derecho penal es la pregunta 1. Y entonces, este es lo que nosotros llamamos el memorando explicativo. La guía de calificación, ese memorando explica, ¿verdad? En detalle, con lujo de detalle, y fundamenta, ¿verdad? La decisión que toma la Junta en ese momento. Pero, para propósitos de la reválida, del estudio de la reválida, la guía de calificaciones, que es el material que nosotros utilizamos en las PASCA, es la versión más resumida y la que demuestra a qué elementos fue lo que la Junta le dio puntos. Esto que está aquí, estos numeritos que están aquí, es la cantidad de puntos que dio la Junta a base de qué? De lo que contestó el estudiante al lado. Bien, ¿qué fue lo que contestó aquí? ¿A qué le dieron un punto en esta ocasión? Míralo ahí. Toda persona que por error o accidente comete delito en perjuicio de una persona distinta a aquella a quien dirigió su acción original será responsable en la misma medida que se hubiera logrado su propósito. Se asignará el punto si se argumenta que el error no exime de responsabilidad penal, ya que la intención dirigida a la víctima pensada se transfiere a la real. ¿De dónde sale eso? Miren, precisamente. Importante, ¿ves? Aquí está el artículo citado. Esta parte que está aquí es una parte del artículo que fue enmendada y eliminada. Por eso es la importancia de actualizar este material. Y nosotros lo hacemos por ustedes para que usted solamente tenga que estudiar. Bien. ¿Y cuál es la sutileza del derecho aquí? Precisamente, el error no exime de responsabilidad penal. Cuando usted está viendo que aquí ocurrió, ¿verdad? El asesinato en primer grado, pero hubo error en la persona, ¿verdad? La acción fue dirigida contra Beto, pero murió amigo. Pues eso, ¿qué dice la jurisprudencia y qué dice el propio código? El error no exime de responsabilidad penal, ya que la intención dirigida a la víctima pensada se transfiere a la víctima real. ¿Y cuál es la justificación? ¿Cuál es la finalidad de eso? Mire, es que en vista de ello, el bien jurídico protegido por el delito de asesinato es la vida humana en sí, no la vida de un ser humano en particular. Así que si mataste a uno o mataste al otro, como quiera se comete el delito porque lo que se quería proteger era la vida humana. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces cómo quedaría la contestación de esta pregunta. Llamado 1. La intención sigue al veneno. Yo lo aprendí así. La intención sigue la bala. Pues en este caso, la intención sigue al veneno. La intención de matar con veneno sigue al veneno. No importa quién fue la víctima real. Analice, discute y fundamente los méritos de la alegación de la defensa de Andy de que éste no respondía por asesinato en primer grado, ya que no tenía intención de matar amigos, sino que éste murió por error. Puntos probables por memorizar. ¿Por qué decimos eso? Porque para ganarse estos puntos, lo único que usted necesita es saberse el derecho, haberse memorizado las passcards y saberse el derecho aplicable. Derecho vigente positivo. No la opinión de nadie, ni nada. Derecho vigente positivo. Asesinato en primer grado es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente. ¿De dónde sacamos eso? Mira, ahí está. De la Pascal 2931, que son las preguntas de marzo 2023 y 2017, septiembre, y el artículo 92 del Código Penal. Constituye asesinato en primer grado todo asesinato perpetrado, entre otras formas, por medio de veneno. Toda persona que por error o accidente comete delito en perjuicio de una persona distinta de aquella a quien dirigió su acción original será responsable en la misma medida que se hubiese logrado su propósito. Precisamente, Pascal 24, marzo 2023, pregunta de la Junta, artículo 24 del Código Penal. Y volvemos, ahí lo dice la Junta, hay que argumentar. Para ganarse el punto hay que argumentar, ¿qué cosa? Que el error no exime de responsabilidad penal, ya que la intención dirigida a la víctima pensada se transfiere a la víctima real. Por lo tanto, puntos probables por argumentar. De los hechos surge que Andy y Beto se llevaban mal y Andy finalmente se cansó de la conducta de Beto. Andy llegó a la conclusión de que la única opción era matar a Beto, y así se denota la intención criminal, el mens rea.
Andy actuó con premeditación al estudiar formas seguras de lograr la muerte usando el veneno que simularía un ataque cardíaco. Luego ejecutó el plan. ¿Cómo? Preparó la comida de Beto como de costumbre, le echó el veneno. Mire, usted no va a cuestionarse si en efecto él echó el veneno, cuánto le echó, si no echó suficiente. No. Los hechos probados de la controversia, la Junta, para que este examen sea pedagógico y científico por diseño, le tiene que dejar a usted claro esos hechos probados de la controversia, de manera tal que usted pueda hacer que inclinar la balanza a favor de un lado o de otro, que no es otra cosa que adjudicar con apego al estricto derecho vigente positivo. La dejó servida para que Beto la ingiriera al llegar, evitando también estar presente. ¿Qué hizo eso? Esto configuró la intención y los actos dirigidos a cometer un asesinato en primer grado, pues concurre con el propósito de matar y usó el veneno, como dice la ley, el Código Penal. Posteriormente, se produce error en la persona cuando Beto llega acompañado de amigo y amigo es quien consume la comida y muere. El Código Penal dispone que quien por error o accidente comete el delito contra una persona distinta a la original responde en la misma medida en que se hubiese logrado el propósito. Es decir, el error no exime de responsabilidad penal, ya que la intención dirigida a la víctima pensada se transfiere a la víctima real. Esa es la sutileza del derecho. Y eso estaba en las PASCAR y estaba en la Junta. Así, aunque el resultado recayó sobre amigo y no sobre Beto, Andy responde igual, pues el propósito ya estaba en marcha. Punto probable por concluir. Vamos a ver qué es lo que dice el llamado, ¿verdad? El llamado dice, si tiene mérito la defensa de Andy, de que este no respondía por asesinato en primer grado porque no tenía intención de matar amigos, sino que este murió por error. Pues mire, por lo tanto, no tiene mérito la alegación de la defensa de Andy y responde por asesinato en primer grado, pues al causar la muerte por error de una persona distinta, amigo en vez de Beto, como quiera, será responsable en la misma medida que si hubiese logrado su propósito original, envenenar a Beto. Vamos ahora entonces a discutir el llamado 2. Los méritos de la alegación de la defensa de Beto de que no se dieron los elementos del delito de robo y a lo sumo, Beto respondía por apropiación ilegal agravada. Vamos a ver los hechos. ¿Qué pasó aquí? En efecto, media hora después de Andy salir, llegó Beto inesperadamente. Estaba acompañado por amigo, con quien Beto iría a una fiesta luego de cambiarse de ropa. Mientras Beto fue a su cuarto, amigo se fue a la cocina, vio el plato de comida y decidió probarla. Tan pronto tragó el primer bocado, amigo se asfixió y cayó al suelo sin vida. Es importante también entender que amigo se asfixió y cayó al suelo sin vida. Y ahora es que Beto lo encuentra y al percatarse de que estaba muerto, aprovechó y se llevó las gafas de amigo valoradas en $800 que se encontraban justo al lado del cadáver. Luego llamó a la policía. Mire, ahí la Junta deja claro 3 hechos fundamentales. Número 1, amigo murió, estaba muerto. Número 2, cuando lo encuentra Beto en el suelo, estaba muerto. Y este aprovechó para llevarse las gafas. Que se encontraban justo al lado del cadáver. O sea, no hubo intimidación porque estaba muerto. Ni violencia porque estaba muerto. Él no lo mató. Y cuando sustrajo, para colmo, porque también no hubo sustracción violenta, porque la jurisprudencia ha dicho, ¿verdad?, que la fuerza más leve en presencia de la víctima configura la violencia necesaria. Pero aquí, los hechos dicen que las gafas se encontraban justo al lado del cadáver. Ni siquiera se las desprendió. Así que, número 1, ni siquiera las sustrajo, ¿verdad? Ni siquiera hizo este acto de quitárselas, sino que las tomó del lado.
Así que, ¿qué queda claro con esos hechos? 1. Beto no lo mató, ¿verdad? No lo mató. 2. Beto no utilizó violencia ni intimidación. 3. Beto no sustrajo de manera violenta las gafas del cuerpo de una víctima viva, sino que era una persona muerta, y no las sustrajo, sino que las cogió del suelo, que habían caído, ¿dónde? Justo al lado del cadáver. Y número 4, el valor de las gafas eran $800. $800. Y el código establece que apropiación de un bien mayor de $500 es apropiación ilegal agravada. Importante, sutilezas del derecho, figuras jurídicas que se parecen, pero hay que discernir, aprender, ¿verdad?, la sutileza del derecho para discernir cuándo es que aplica una y cuándo es que aplica la otra. ¿Cuál es la sutileza del derecho en este caso? Mire que para que se configure el delito de robo, hace falta que haya violencia e intimidación. Y va más allá. La violencia e intimidación solo se puede dar sobre una persona que está viva, no un cadáver. ¿Qué dice el código? Artículo 189. Robo. Toda persona que se apropie ilegalmente de bienes muebles pertenecientes a otra, sustrayéndolos de la persona en su inmediata presencia y en contra de su voluntad, por medio de violencia o intimidación. Esto no era un tema nuevo. Las PASCARs también lo tenían. El robo ha salido en múltiples ocasiones, ¿verdad? Y muy probablemente los puntos que pueden otorgar por esta pregunta, ¿verdad?, son los elementos del delito. Así que dice, comete en el 2023, septiembre 2023, pero ocurre, ¿verdad?, ha salido en múltiples otras ocasiones. Nosotros la tenemos estos puntos los tenemos en la PASCAR 82, 83, 84, 85, 86. Comete el delito de robo toda persona que se apropie ilegalmente de bienes muebles pertenecientes a otra, sustrayéndolos de la persona en su inmediata presencia y en contra de su voluntad por medio de violencia o intimidación. ¿Verdad? Septiembre 2023. Ahora vamos a la apropiación ilegal. Como la Junta misma, ¿verdad?, y ya estaba en las PASCAR, ha definido apropiación ilegal. Ha ocurrido, ¿verdad?, en varias instancias, pero la más pertinente de todas es la PASCAR 18, que trabajó la reválida de septiembre de 2013. Aquí los hechos, ¿verdad?, son hechos que fueron más complicados que esto. Pero igual, cuando se agarra la computadora, en este caso, la persona había asesinado a la persona anteriormente, pero no tenía la intención de robarle la computadora cuando la asesina. Pero posterior a que la asesina, agarra la computadora, valorada en más de $1,500, o sea, agravado, y entonces huyó. Si se cometió el delito de apropiación ilegal agravada, pues sí, la Junta concluyó que sí. Vamos a ver por qué. Comete el delito de apropiación ilegal agravada la persona que ilegalmente se apropia sin violencia ni intimidación de bienes pertenecientes a otra. El delito es de apropiación ilegal agravada si el bien del valor apropiado ilegalmente es mayor de $500. Miren lo que concluyó en este caso. Felón cometió el delito de apropiación ilegal agravada porque se apoderó ilegalmente sin violencia ni intimidación de la computadora, valorada en más de $1,500. Lo importante aquí fue que cuando Felón agarró la computadora, él no utilizó violencia o intimidación en ese momento. Vamos a ver qué dice el Código Penal. El Código Penal. Apropiación ilegal en el artículo 181. Toda persona que ilegalmente, menos grave, ¿ves?, incurrirá en delito menos grave toda persona que ilegalmente se apropie sin violencia ni intimidación de bienes muebles pertenecientes a otra persona en cualquiera de las siguientes circunstancias: cuando se toma o sustrae un bien sin el consentimiento del dueño. Apropiación ilegal agravada, artículo 182. Toda persona que cometa apropiación ilegal descrita en el 181, pero ¿por qué se agrava? Si el valor del bien apropiado ilegalmente es
mayor de $500. ¿Ok? ¿Qué fue lo que dijo la Junta? Precisamente eso. En la Passcard 18. El delito es de apropiación ilegal agravada si el valor del bien apropiado ilegalmente es mayor de $500. Vamos a ver qué ocurrió aquí. ¿Cuáles fueron los hechos? Vamos a refrescar los hechos brevemente. Amigo fue a la cocina, vio el plato de comida, la probó. Tan pronto se tragó el primer bocado, se asfixió y cayó al suelo sin vida. Beto lo encontró muerto, sin vida, porque lo dice ahí, cayó al suelo sin vida. ¿Y cómo lo encontró Beto? Sin vida. Al percatarse de que estaba muerto, ¿qué hizo? Aprovechó y se llevó las gafas de amigo valoradas en $800. O sea, no pudo haber intimidación y violencia porque había un cadáver. El cadáver no se pudo haber intimidado. Así que él aprovechó. Al percatarse que estaba muerto, su intención criminal nunca fue desprenderle el bien, ¿verdad? Con violencia, que eso hubiese sido robo. Aquí fue sin violencia. Y ahora bien, y dice incluso que se encontraba justo al lado del cadáver, ni siquiera se la sustrajo en su inmediata presencia, sino que la tomó del lado. Apropiación ilegal, las apropió del lado del cadáver. Ahora bien, el valor de las gafas eran $800. ¿Qué dice el código? Si es mayor de 500 es agravada. Por lo tanto, dice aquí, ¿cuál fue el llamado número 2? ¿Cuál fue el llamado número 2? Los méritos de la alegación de la defensa de Beto de que no se dieron los elementos del delito de robo y a lo sumo, Beto respondía por apropiación ilegal agravada. Tiene razón la defensa de Beto. Vamos a ver cómo quedaría nuestra contestación ideal para esta pregunta. Llamado número 2. ¿Cuál es la sutileza del derecho aquí? ¿Verdad? Robo versus apropiación ilegal agravada. Hace falta violencia e intimidación y no puede ocurrir la violencia e intimidación sobre un cadáver. Ok. Analiza, discute y fundamente los méritos de la alegación de la defensa de Beto de que no se dieron por los elementos del delito de robo y a lo sumo, Beto respondía por apropiación ilegal agravada. Sentido común, ¿verdad? Lo vamos a ver. ¿Qué puntitos son necesarios, ¿verdad? Colocar aquí los puntos probables por memorizar para ganarse esos puntos. Comete el delito de robo toda persona que A. Se apropie ilegalmente de bienes muebles pertenecientes a otra, sustrayéndolos de la persona en su inmediata presencia y en contra de su voluntad por medio de violencia o intimidación. Me preguntan a veces, profesor, pero ¿cómo uno sabe que es pertinente definir ahí robo para ganar puntos? Pues porque el llamado lo dice. Delito de robo y el delito de apropiación ilegal. Aquí quedó claro. Del llamado se delimita que el universo en el que estamos, la materia, derecho penal, y las figuras jurídicas pertinentes, el delito de robo y de apropiación ilegal. Usted los define ambos. ¿Para qué? Para maximizar su capacidad de ganar puntos. Bien, ¿de dónde salió eso? Miren, Pascal 82, 83, 84, 85, 86, pregunta 2023 y otras, porque esto viene, ¿verdad?, desde hace tiempito, y el artículo 189 del Código Penal. Se comete el delito de apropiación ilegal en presencia de los siguientes elementos constitutivos. ¿Cuáles son? Una persona se apropia ilegalmente de bienes muebles pertenecientes a otra sin violencia ni intimidación. Pascal 18, 19, 22, preguntas. Aquí está, mire. 2017, 2012, 2024. Y el artículo 181 del Código Penal. El delito es de apropiación ilegal agravada si el valor del bien apropiado ilegalmente es mayor de $500. Pascal 18, septiembre de 2017 y artículo 182 del Código Penal. Ya con eso usted tiene, mire, los puntos que por memorizar, por haberse devorado las Pascals y haber complementado con la fuente primaria, con la ley, usted fácilmente los podría colocar ahí. ¿Está bien?
Y la sutileza del derecho a usted no lo toma por sorpresa, porque ya la conoce. Puntos probables por argumentar. En este caso, Beto encontró a Amigo yaciendo muerto en el suelo, luego de envenenarse con la comida que había dejado Andy. Al percatarse de ello, aprovechó y se llevó las gafas de Amigo, valoradas en $800, más de $500, que se encontraban justo al lado del cadáver. No empleó fuerza ni violencia, pues Amigo ya no tenía vida al momento de la apropiación. Las gafas estaban valoradas en $800, por lo que al tener un valor mayor de 500 se configuró la modalidad agravada. Punto probable por concluir. Por lo tanto, no tiene méritos la defensa de Beto, pues los hechos configuran apropiación ilegal agravada y no robo, ya que Beto no empleó violencia ni intimidación al tomar las gafas y estas estaban valoradas en más de $500. Con eso damos por concluido este análisis. Muy bien, ya hemos visto, ¿verdad?, cómo estudiar de fuente primaria, particularmente de preguntas anteriores, de las past cards, que tienen las preguntas actualizadas, comentadas, ilustradas, para el beneficio de todos nuestros aspirantes, y que lo único que tienen que hacer es aprender, memorizar y dominar esas sutilezas del derecho, es clave para potenciar su desempeño estratégico en la reválida. Precisamente, las Pascal Pro y la metodología OLA, eso es parte de lo que nosotros le enseñamos a nuestros aspirantes, y ya la matrícula está abierta para marzo 2026. Empieza a estudiar desde el día 1 y tenemos planes de pago disponibles. Estimamos que muy pronto, como en 1 o 2 semanas aproximadamente, saldrán los resultados de la reválida de septiembre 2025. Nuestros mejores deseos de éxito a todas y todos los aspirantes que esperan con anhelo ese momento. Sepan que independientemente del resultado, hay que seguir adelante siempre. Un saludo muy especial particularmente a nuestros EOLA Lawyers de septiembre 2025, quienes afrontaron este proceso con dedicación, determinación, disciplina y sobre todo estratégicamente. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes, del camino recorrido con valentía, y les auguramos el mayor de los éxitos. Confiamos que estas cápsulas, ¿verdad?, particularmente la segunda parte del análisis sin ambigüedades de EOLA, versión preguntas de discusión septiembre 2025, les hayan servido y acompañado en este momento. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de la Academia Jurídica de EOLA, su espacio estratégico para dominar la reválida y alcanzar el éxito en la profesión legal. Hasta la próxima.